Hola chicos, en este vídeo vamos a tener la primera sesión sobre el siglo XVII o también el denominado siglo del barroco. Es un siglo, el XVII, de grandes crisis y transformaciones. Se suele considerar como una época de retroceso en Europa, ya que la evolución global de la economía y de la población fue negativa, y la producción agraria padeció sucesivas crisis. La población creció lentamente. Ello fue debido a la escasa productividad de la agricultura, que favoreció la existencia de hambrunas y dio pie a la aparición de epidemias de peste y al estallido de guerras como la de los 30 años que hablaremos más tarde. Sin embargo, hubo diferencias entre lo ocurrido en la Europa atlántica, donde sí se experimentó cierto crecimiento, y la Europa mediterránea, donde se produjo un estancamiento demográfico. La economía también presentó contrastes entre la crisis de la Europa mediterránea, especialmente en España y en las ciudades italianas, y la expansión de la zona atlántica, sobre todo Francia, Provincias Unidas, lo que actualmente sería Holanda, e Inglaterra, que tuvieron un notable desarrollo comercial e industrial. La sociedad continuó siendo estamental y manteniendo grandes desigualdades entre la situación de los privilegiados y del Estado llano. Aún así, de nuevo se puede apreciar contrastes entre las distintas zonas del continente. En la Europa mediterránea, fundamentalmente católica, los estamentos privilegiados mantuvieron su influencia y riqueza, y en la Europa atlántica, de mayoría protestante, se produjo un gran ascenso de la burguesía gracias a sus actividades mercantiles e industriales. Como consecuencia del desigual impacto de la crisis, Europa experimentó en el siglo XVII el desplazamiento del área de influencia hacia las regiones del noroeste, como Francia, Países Bajos, Alemania o Inglaterra. Este cambio viene acompañado de una serie de transformaciones. El incremento de rendimientos agrarios, gracias a la aplicación de nuevas técnicas y a la selección de especies o al uso de abonos. El desarrollo de un comercio colonial. Sobre todo en Inglaterra y Provincias Unidas se creó un sistema de comercio dirigido por compañías comerciales privilegiadas. Se trataba de corporaciones privadas que contaban con la protección del Estado. Destacó la Compañía de las Indias Orientales, fundada en el año 1602. La consolidación del sistema capitalista. Debido al desarrollo de comercio internacional, se consolidó el capitalismo mercantilista, caracterizado por la mayor circulación monetaria y la creación de poderosas sociedades comerciales, y el auge de las actividades financieras y bancarias. La aparición de nuevas doctrinas económicas. Por la expansión del comercio y la industria adquirió gran relevancia el mercantilismo, que no sobrevaloraba la propiedad de la tierra, sino que otorgaba importancia a la acumulación de oro y plata mediante el aumento de las exportaciones y la defensa de la producción interna. Esto llevó a que los reinos poco a poco quisieran autoabastecerse de materias primas, ya que de lo que se trataba era de vender a los demás, pero no comprarles. Los reinos establecieron un sistema en las fronteras por los cuales los productos que venían de otros reinos eran castigados con fuertes aranceles. Ante esa situación, la solución sería ir adquiriendo territorios para obtener las materias primas directamente sin necesidad de comprárselas a nadie, simplemente colonizándolos. Esto dará lugar a que en el futuro, en los siguientes siglos, se formen grandes imperios, como el Imperio Británico, como el Imperio Francés o como el Imperio Holandés, con el fin de tener las materias primas necesarias para la artesanía y la posterior industrialización sin tenérselas que comprar a nadie, simplemente obteniéndolas de los territorios colonizados. Hubo un desarrollo de cambios sociales. La expansión de la industria y el comercio y las actividades financieras fomentó la creciente consolidación de la burguesía, todavía dentro de una sociedad estamental, en la que la riqueza se estaba convirtiendo en el factor clave para alcanzar una determinada posición social. Este cambio fue más acusado en los países protestantes, en los que el clero había desaparecido como estamento. La mayoría de los conflictos europeos se debieron al intento de los Habsburgo de mantener su hegemonía y el predominio del catolicismo. Ello terminó desencadenando la Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648. Los antecedentes los podemos encontrar en la división religiosa de Europa con la aparición del protestantismo. Además, Felipe II, recordamos, que mantuvo guerras contra Francia, una enemistad con Inglaterra y la guerra no finalizada por él con las Provincias Unidas, es decir, el norte de los Países Bajos. Felipe III mantuvo lo que se llamó la Pax Hispánica, una tregua con dichas Provincias Unidas y una paz con Francia e Inglaterra. No obstante, recordemos que Carlos V le había dejado la parte austriaca y alemana de su imperio a su hermano Fernando I, para mantener un equilibrio así entre los católicos y los protestantes. A Fernando I le sucedieron Rodolfo II y Matías I, que tuvo una política tolerante hacia los protestantes, pero a principios del siglo XVII la situación se complica.
debido a la debilidad política del emperador y a la fragmentación de los estados semi-independientes que había en Alemania. Los príncipes quisieron tener más poder y libertad, y por lo tanto, para ello se creó la Liga Protestante en el año 1608 contra el emperador, y se creó la Santa Liga Alemana en el 1609. Fernando II, que iba a ser el futuro emperador, hizo una política agresiva contra los protestantes. Los bohemios, es decir, los habitantes de la región de Bohemia, que actualmente pertenece a la República Checa, y otros territorios, eligen a Federico V como emperador y rechazan a Fernando II. El detonante de la guerra fue la defenestración de Praga en el año 1618. Dos diplomáticos católicos representantes del futuro emperador Fernando II son lanzados por la ventana por los bohemios protestantes que no lo querían como emperador y que habían elegido a Federico V. Ante esa situación, Fernando II pide ayuda a Felipe III, que era de su familia, era un Habsburgo, para frenar a los protestantes y se acaba la Pax Hispánica. La monarquía hispánica entra en conflicto con todos sus antiguos enemigos y al mando del rey Felipe IV se enfrenta a las Provincias Unidas, a Francia y Inglaterra. La Guerra de los 30 años se desarrolló por lo tanto en dos bandos, el católico y el protestante, ya que los católicos y protestantes de Europa se aliaron con uno u otro bando. Así, Austria y España, que eran del bando católico, tuvieron que enfrentarse a Inglaterra, Provincias Unidas, Suecia y Dinamarca, que eran protestantes. La situación se mantuvo más o menos equilibrada hasta que en 1635 se produjo un giro en la guerra cuando Francia, que era un país católico, se sumó al bando protestante para perjudicar a España. Francia en aquel momento estaba gobernada por el rey Sol, por el rey Luis XIV. Ante la posibilidad de sacudirse de una vez del dominio español, no dudó en aliarse con el lado protestante e enfrentarse contra los católicos españoles. La primera derrota que se produjo fue la famosa derrota de Rocroi. Fue la batalla en la cual se demostró que los invencibles tercios españoles podían ser vencidos. En 1648, la Paz de Westfalia puso fin a la guerra. La derrota de los Habsburgo permitió el ascenso de las Provincias Unidas y Suecia, aunque el más beneficiado fue Francia, que siguió la guerra con España hasta la Paz de los Pirineos en el año 1659. A partir de aquí se convirtió en la gran potencia europea bajo el reinado de Luis XIV. Con Luis XIV, Francia alcanzó su apogeo político y económico. En el interior implantó la monarquía absoluta, por la que se concentró todos los poderes en su persona. Su lema, "El Estado soy yo", ejemplifica el carácter absoluto de su poder. Para ello, creó una poderosa burocracia y un cuerpo de diplomáticos, así como un ejército permanente. Su modelo fue imitado por todos los monarcas europeos. En el exterior, tuvo como objetivo ampliar las posesiones francesas y lograr la hegemonía europea. Las paces de Westfalia y de los Pirineos significaron la adquisición de nuevos territorios. Mientras en Europa se extendía el modelo absolutista francés, en Inglaterra se vivió la implantación de una monarquía parlamentaria. El origen de este proceso se encontró en las medidas adoptadas por el rey Carlos I para recortar los poderes del Parlamento, dominado por los calvinistas. Estos, dirigidos por Oliver Cromwell, se sublevaron, por lo que estalló una guerra civil, tras la que el rey fue ejecutado y Cromwell instauró una república. En 1660 la monarquía fue restaurada, pero en 1688 tuvo lugar un nuevo levantamiento, conocido como Revolución Gloriosa. Por ella, el rey fue depuesto y sustituido en el trono por Guillermo d'Orange, que aceptó la Declaración de Derechos, es decir, Bill of Rights. Se trataba de un documento que recortaba los poderes de la monarquía, garantizaba las elecciones libres y otorgaba amplios poderes al Parlamento. Tras la Paz de Westfalia, además del fin de la monarquía de los Habsburgo y del ascenso de Francia, esta paz trajo cambios que anticiparon el mapa europeo actual. En cuanto al Sacro Imperio Romano-Germánico, el emperador de Alemania quedó debilitado tras la guerra. Los numerosos estados que constituían el imperio se hicieron cada vez más independientes y la figura imperial quedó en la práctica como algo meramente honorífico o casi decorativo. Las Provincias Unidas de Holanda, independizadas de España, se organizaron como una república dirigida por el statuder o gobernador. Su pujanza comercial y marítima convirtió a Holanda en una de las principales potencias europeas y los países bálticos se consolidaron como nuevas potencias, sobre todo Suecia y Dinamarca. El siglo XVI había sido un periodo para la monarquía hispánica de expansión política, demográfica y económica.
Sin embargo, con el siglo XVII se abrió una época de crisis política, de estancamiento demográfico y de profunda crisis económica y social. Por ello, el siglo XVII suele asociarse con la decadencia de la monarquía hispánica, si bien las dificultades vividas en esta centuria tuvieron su origen en las políticas desplegadas en el siglo anterior. A lo largo del siglo XVII, la economía española tuvo una grave crisis que afectó principalmente a la Corona de Castilla, que soportaba la mayor parte de los elevados gastos de la política internacional de la monarquía. La agricultura vivió una aguda crisis. La despoblación del campo vino provocada por las constantes epidemias, las levas para la guerra y el traslado de los campesinos a las ciudades huyendo de los fuertes tributos. Por ello, y por la falta de innovaciones técnicas, la producción agrícola disminuyó. La industria artesanal experimentó un gran deterioro debido a la competencia de los productos europeos más baratos y la reducción del consumo. Como resultado, muchas ciudades vieron reducidas sus actividades y su población. El comercio sufrió una notable disminución. La crisis generalizada y las guerras provocaron la decadencia de las ferias castellanas y del comercio con América. La hacienda real padeció una grave crisis. El aumento de los gastos de la corte y las continuas guerras, unido a la disminución del oro y de la plata procedentes de América, dejaron la Real Hacienda en una situación crítica. La monarquía intentó salir de esta situación con subidas de impuestos y con la venta de títulos nobiliarios y cargos públicos a particulares, pero estas medidas tuvieron poco éxito. La población española había crecido de forma continuada durante el siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XVII sufrió un profundo estancamiento e incluso en el centro y en el sur peninsulares experimentaron una importante disminución. Se estima que la población, que en 1600 era de 8.200.000 habitantes, quedó reducida a 7 millones al finalizar la centuria. Las causas principales fueron las epidemias de peste, que causaron miles de fallecidos, la emigración al Nuevo Mundo, la expulsión de los moriscos y las permanentes guerras. La nobleza aumentó su número por la venta de títulos nobiliarios. Ante la situación de crisis, los nobles incrementaron las obligaciones y los tributos de los campesinos. El clero creció igualmente en efectivos, pues mucha gente ingresaba en la vida religiosa sin vocación alguna, huyendo de la escasez y del hambre. Los grupos burgueses sufrieron gravemente el impacto de la crisis económica, al igual que los artesanos, que vieron cómo se arruinaban muchas industrias. El campesinado empeoró también su situación por el aumento de impuestos, las frecuentes guerras, las deudas contraídas y el mantenimiento de los privilegios de la mesta. La crisis social se agudizó por el predominio de la mentalidad nobiliaria, que valoraba sobre todo la propiedad de la tierra y vivir de las rentas, y que sentía poco aprecio por los negocios y por el trabajo productivo, considerado una actividad denigrante. Esta mentalidad explica la escasa importancia que tuvo en España la burguesía, la clase dedicada a los negocios y a las finanzas. En cuanto a España, durante el siglo XVII, el enorme imperio de Felipe II fue heredado por su hijo Felipe III, monarca de escasas dotes políticas. La política interior de su reinado se caracterizó por el ascenso de la figura del valido y, en el exterior, por la búsqueda de la paz tras un periodo de continuas guerras. Felipe III fue un rey de carácter débil que inauguró la práctica de delegar los asuntos de gobierno a un ministro u hombre de confianza denominado favorito o valido. El valido de Felipe III fue el duque de Lerma, preocupado más por sus intereses que por los asuntos de gobierno, y que fue sustituido en 1618 por su hijo, el duque de Uceda. Durante este reinado siguieron agravándose los problemas económicos. Por ello, en 1607 se produjo una nueva bancarrota. Una de las medidas adoptadas por el duque de Lerma fue la expulsión de los moriscos en el año 1609, decisión que tuvo unos efectos demográficos y económicos desastrosos. El agotamiento tras las guerras del siglo anterior y la mala situación económica llevaron a la firma de la paz con Inglaterra en 1604 y a la tregua de los 12 años con los rebeldes holandeses de las Provincias Unidas en 1609, que ya hemos dicho antes. Felipe IV, que era el hijo de Felipe III, delegó en el valido conde duque de Olivares, cuyo objetivo prioritario fue mantener la hegemonía en Europa. Para ello necesitaba realizar reformas en la monarquía, a fin de que todos los territorios contribuyesen a los gastos, pues estos recaían mayoritariamente en la Corona de Castilla. Dicho proyecto recibió el nombre de Gran Memorial y fue presentado en 1624. Olivares aumentó los impuestos, trató de recortar la autonomía y de repartir los gastos militares entre todos los reinos peninsulares mediante su proyecto de unión de armas. Las medidas de Olivares provocaron la sublevación de Cataluña en 1640, que pidió ayuda a Francia. Además, en Portugal, el duque de Braganza se proclamó rey. Ello obligó a largas guerras que lograron recuperar Cataluña en 1652, pero no así Portugal, que se separó definitivamente de la monarquía española en 1668.
En el exterior, la Guerra de los 30 años, que hemos explicado antes, evolucionaba negativamente y las tropas españolas fueron derrotadas en Rocroi en 1643. Felipe IV tuvo que firmar la Paz de Westfalia en 1648, por la que España perdía la hegemonía europea y reconocía la independencia de las Provincias Unidas. Aún así, prosiguió la guerra contra los franceses hasta la Paz de los Pirineos en 1659. A Felipe IV le sucedió Carlos II, con tan solo 4 años de edad, por lo que su madre, Mariana de Austria, gobernó como regente hasta su mayoría de edad. Carlos II era débil y enfermizo, incapaz de ejercer las labores de gobierno. Su principal problema de su reinado fue la cuestión sucesoria, dada la incapacidad del monarca para tener hijos. Las monarquías europeas intrigaron para lograr los territorios del Imperio Español. Carlos II falleció en el año 1700, habiendo nombrado heredero a Felipe de Anjou, perteneciente a la dinastía francesa de los Borbones y nieto del rey de Francia, Luis XIV. Ello originó el estallido de la Guerra de Sucesión, en la que Francia se enfrentó a Holanda, Inglaterra y Austria, que apoyaban al otro candidato al trono, el archiduque Carlos de Austria. Esto traerá como consecuencia la firma de la Paz de Utrecht, por la cual la monarquía española perdió muchos territorios en Europa y también dentro de la península, como por ejemplo el Peñón de Gibraltar. Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Los beneficios de la especulación inmobiliaria producida por los cambios de capitalidad de Madrid a Valladolid, para volver poco después otra vez a Madrid, llenaron las arcas del valido. Felipe IV también delegó el poder en un nuevo valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, el personaje más poderoso de España durante la primera mitad del reinado de este rey. El conde duque era un trabajador incansable y de carácter orgulloso. Alternaba fases de depresión con momentos de euforia. Desinteresado a nivel personal y al menos no tan nepotista como lo había sido su antecesor, el duque de Lerma, Olivares fue en cierto modo un adelantado a su tiempo, con una gran vocación reformista y en todo momento consciente de los graves problemas que afectaban a la monarquía española, a los que luego se enfrentó, eso sí, con mejores intenciones que buenos resultados. Era un verdadero hombre de Estado, un digno rival de Richelieu, en un momento en que Francia y el Imperio Español estaban enfrentados por el predominio de Europa. Olivares puso todo su empeño en mantener los territorios del imperio. Para ello, era necesario acometer reformas en el sistema de gobierno, instituciones, finanzas y sociedad. El conde duque emprendió medidas con el fin de modernizar la economía, moralizar la vida pública y sanear el fisco. Nada más hacerse cargo del gobierno, dictó una serie de medidas contra la corrupción. Ordenó prender al duque de Uceda, acusándole de malversación. Lo mismo hizo con el duque de Osuna, virrey de Nápoles. Los bienes del duque de Lerma fueron confiscados. En el año 1622, un año después de la entronización de Felipe IV, Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna. Todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio al comienzo y final de su gestión. Durante esta época decadente, la situación financiera era angustiosa. Entre 1607 y 1627 hubo suspensiones de pagos en la corona y se publicaron pragmáticas en contra del lujo excesivo, así como una limitación a las fiestas suntuosas de la corte. Iniciativas legislativas que surgieron del propio conde-duque de Olivares, pero que a la postre no prosperaron, como cuando en Madrid, en 1623, se hizo pública por pregón la orden real del alzamiento de las prohibiciones que habían puesto límite a los excesos de vestuario. El lujo desmedido en el vestido, la relación de joyas que se incluían en los inventarios de época, las inversiones artísticas impulsadas por el mecenazgo de algunos o la multiplicación de domésticos y esclavos con su singular variante cortesana de los bufones, serían algunas de las realidades que lastraron a la sociedad hispánica de este periodo.
La espectacularidad impregnó en el Siglo de Oro todos los actos de la vida pública. Desde finales del siglo XVII hubo entre los españoles una conciencia clara de la crisis económica en la que se vivía. Durante esta época surgirá la denominada generación de los arbitristas, auténticos diagnosticadores de los problemas existentes que también analizaron sus posibles soluciones. La llegada de la plata procedente de América era rápidamente desviada hacia Europa. Las 3/4 partes del metal precioso que arribaba a España eran propiedad de los particulares, conquistadores, colonos, administradores que regresaban de las Indias o mercaderes que recuperaban el contravalor de sus exportaciones. La balanza comercial española era deficitaria en comparación con la del resto de Europa. Pero la fuga del metal precioso se dejó sentir sobre todo en la Hacienda Real, que absorbía 1/4 parte de toda la plata que se descargaba en Sevilla para hacer frente a sus deudas. El rey gastaba enormes cantidades de dinero en las necesidades acuciantes de su política internacional. El dinero era adelantado por los banqueros extranjeros, los genoveses o los judíos portugueses. De este modo, la plata era acaparada por los grandes financieros para compensar las importaciones europeas y por los poderosos asentistas. Por lo tanto, el oro y la plata desaparecían inmediatamente de la circulación, siendo sustituidos por numerario de cobre. Esta crisis económica devino lógicamente en una gran desigualdad social. La indigencia se radicalizó hasta tal punto que hubo de plantearse la creación de casas de pobres en las que se administraba la caridad, nacionalizándose la asistencia social. La marginalidad dio paso al bandolerismo en el ámbito rural y a un aumento progresivo de la violencia en las ciudades. Aquel fenómeno del vellón, la mala moneda, inundaría el país, contribuyendo aún más al desmoronamiento de la economía y de todo el sistema financiero real. Como escribiera Baltasar Gracián, España acabó por convertirse en las Indias de Europa. Los campesinos fueron las grandes víctimas de esta crisis, en especial los que carecían de tierras. Alimentados solo con pan y sopas, la población rural sufrió las oscilaciones de la inflación y los apremios fiscales. La olla apenas contenía legumbres, cerdo, cebolla y ajos, aunque la escasa clase media, desde los artesanos a los comerciantes, se distribuyeron de manera irregular a lo ancho del territorio español. Estas clases medias tendieron más a la emulación nobiliaria que a la acumulación económica.